Lo único que nuestro Señor Jesucristo, que es aquel que justifica, le toma en cuenta a un ser humano para poderlo justificar ante el Padre, es su fe. Nada más que la fe. Entonces tenemos Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ningún alumno que llegue atrasado a clase va a ser justificado para entrar a clase portándose bien, lavando los vidrios de las ventanas de los colegios de la sala, portándose bien, barriendo las veredas, las losas, barriendo el patio, limpiando los baños. No. Toda persona que llega atrasado a clase tiene que tener un justificativo de su apoderada. Si no, no hay nada que el profesor se lo tome en cuenta para dejarlo entrar a clase, sino el justificativo. Nada más que el justificativo. El único que justifica es Cristo. Cristo justifica al que faltó a los mandamientos, que está condenado al infierno, lo justifica Cristo ante el Padre. El Padre acepta el justificativo de Cristo. Ahora si Pepito, que es el alumno que llegó atrasado a clase, empieza a pegarle patada a los basureros, se enoja Pepito porque el profesor no lo deja entrar a clase, y va a molestar a la otra sala de clase, a hacer bulla. Yo estoy aquí suelto en el patio, estoy aquí afuera de clase, mírenme cómo estoy. Entonces los otros profesores le dicen a Pepito, váyase, usted está castigado, váyase para la casa. No, usted no puede entrar a clase, tiene que traer un justificativo. Y Pepito dice, no me importa, estoy aquí en el patio del colegio, cuando salgan a recreo vengan a jugar conmigo. Y se está portando mal Pepito, pecaminosamente. Pero cuando la mamá le da el justificativo a Pepito, Pepito se dirige a la puerta de la sala de clase donde está el profesor, y el profesor no le toma en cuenta a Pepito que él se portó mal, que le pegó patada al basurero, no le toma en cuenta sus pecados, tampoco le toma en cuenta sus buenas obras, que él barrió el colegio, limpió los vidrios, no, solamente le toma en cuenta el justificativo. Y cuando el profesor lee, que la apoderada de Pepito le dice, esta es la explicación por la cual usted le pido que deje entrar a mi hijo. Entonces el profesor dice, ok, es válida la justificación. Pepito, entre. Entonces cuando nosotros pecamos, dejando el estado de niñez, no podemos entrar a clase. Tenemos que venir con un justificativo de parte de Cristo. Cristo justifica al pecador. Cristo nos justifica ante el Padre. Ahora, lo que le toma en cuenta Cristo a un ser moralmente corrompido, como lo soy yo, injusto, porque como está escrito no es justo ni a uno, y la idea es que Dios me declare justo, que me justifique, que me declare justo habitante del cielo. Que yo tenga derecho de entrar a clase, que tenga derecho a entrar al cielo. ¿Qué es lo que me toma en cuenta? ¿Qué le podré tomar en cuenta a Ulises para poderlo dejar entrar al cielo? Su fe. ¿Le podré tomar en cuenta sus pecados? No, porque lo condeno más todavía. ¿Le tomaré en cuenta sus obras de justicia? No, porque para mí son trapos de inmundicia. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Una persona que está moralmente corrompida, por haber pecado, murió espiritualmente. Su alma quedó condenada a la muerte. Necesita la salvación de su alma. Necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Está moralmente corrompido y sigue siendo un injusto. ¿Qué es lo que Jesús le toma en cuenta para poderlo justificar? ¿Sus pecados? No, porque está condenado, es pecador. ¿Sus obras buenas de justicia? No, porque para Dios son trapos de inmundicia. O sea que él deje la tibieza, que sea un fervoroso, deje de ser tibio, como dice Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, así que yo dejo de ser tibio. Eso es una obra de justicia. Y Cristo nos salva, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Tito 3:5. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo único que Dios le toma en cuenta a una persona que es injusta? Porque como está escrito, no es justo ni un uno, y la idea es que Dios lo declare justo, lo justifique, deje de ser un injusto. ¿Qué es lo único que Dios le toma en cuenta a un injusto que está moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con su alma condenada a la muerte para poderlo justificar? ¿Sus obras de justicia? No, porque para Dios son trapos de inmundicia. ¿Sus pecados? No, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que le toma en cuenta el Señor para poder justificarlo y llevárselo al cielo? La fe.
Entonces, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, donde Él murió por mis pecados, para mí es una realidad ahora que yo ya estoy en los cielos. Tenemos Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él, cuando Cristo fue descolgado del madero de la cruz, puesto en la tumba, su cuerpo, en la tumba de José de Arimatea, al tercer día Cristo ha sido resucitado, ¿verdad? Entonces dice Efesios 2.6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios, con Cristo Jesús. Eso es Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, es una realidad. Está escrito. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. O sea que yo ya estoy sentado en los lugares celestiales. Significa que para mí es una realidad que estoy en los cielos. O sea que es cierto lo que dijo Cristo, que me daba vida eterna. Es verdad. Le estoy dando crédito al Señor. Estoy tratando como verdadero, genuino, verdadero, que no miente. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual para mí, que yo he creído que cuando Cristo murió por los pecados míos, he creído con fe en el Evangelio, Cristo me dio la vida eterna, me dio la inmortalidad. Yo lo he creído. Para mí es una realidad que estoy en los cielos. Aunque todavía está en la tierra, pero para mí es una realidad, aunque no lo vea. Eso es fe. Prueba convincente de realidades que no se ven. La prueba convincente de que yo ya estoy en los cielos para mí, que es una realidad, es que Cristo murió en la cruz de Calvario por mis pecados. No hay pecado que yo cometa que me condene mi alma a la muerte. Cristo en la cruz abolió la muerte contra mi alma y me heredó la vida eterna, la inmortalidad. Entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual es una realidad para los que hemos creído en Cristo que Él nos dio la vida eterna, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque moristeis, habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo Jesús en los cielos. ¿Cuándo morí yo? ¿Cuándo yo morí si yo estoy con vida? Yo estoy con vida aquí en la tierra. ¿Cuándo yo morí? ¿Y cuándo yo resucité? Cuando Cristo estaba tomando mi lugar, estaba representándome a mí en la cruz, cuando Cristo murió en representación mía, por los pecados míos que Él los asumió y Él los pagó en vez de mí, yo morí con Él. Cuando Cristo al día tercero ha sido resucitado, yo he resucitado con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo también he ascendido a los cielos con Él. Y yo ahora ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Listo. Es una realidad para mí. ¿Y qué pasa, Ulises, si tú matas, robas, fornicas, te deleitas en el pecado, pecas todo lo que tú quieres, matas, te vas con prostitutas? Para mí, Cristo me dio la inmortalidad, la vida eterna. Para mí. Para usted no sé, pero para mí sí. Le doy crédito al Señor de que Él dijo la verdad. Para mí es una realidad ahora que yo ya estoy en los cielos. No importa lo que pase en mi vida. El Señor Jesucristo tiene que encontrar completamente convencida a una persona de que gracias al sacrificio de Cristo, para esa persona es una realidad que Él ya está en los cielos. Esa es la fe que justifica. Esa es la fe que Cristo le tiene que encontrar a una persona para poderla justificar ante el Padre. Porque en serio, Cristo nos dio la vida eterna. Y el precio fue su vida. ¿Entiende lo que es el arrepentimiento? Es un cambio radical en la forma de autopercibirse ante Dios. Para que el hombre renuncie a todo supuesto mérito personal que Dios supuestamente le estuviera pidiendo a cambio de la salvación de su alma, a cambio de su alma, para que el hombre renuncie. Porque el hombre está moralmente corrompido. Todas sus justicias para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Una vez que el ser humano pecó, no importa si no peca más. No importa. Tiene que ir al infierno, a esperar el tormento del juicio y ser lanzado al lago de fuego. Nada más que eso. Pero vino Cristo. Vino Cristo. Dice Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¡Wow! Porque esto es el todo del hombre. El todo. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¡Qué terrorífico! ¡Qué espantoso! ¡Qué malas noticias son estas! Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¡Qué pésimas noticias son para un alma que no puede dejar de pecar! No podemos evitar pecar. Podemos evitar pecar en un porcentaje importante, pero del todo, que nunca más pequemos, imposible. Entonces son pésimas noticias. Pero vino Cristo. Hebreos 9, versículos 27 al 28.
Y en la misma medida, así tal cual, como le está reservado al hombre morir físicamente, su cuerpo echado a un sepulcro en el cementerio, y el alma tener que ir al infierno, a esperar en tormento el día del juicio, y aquí por un pecado se lanzaba al lago de fuego, a clamar de día y de noche, de día y de noche, la muerte del alma, así tal cual, Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 27 al 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio, así también Cristo. Igual. O sea, Cristo, Él paga lo que nosotros teníamos que pagar. Él experimenta todo esto. En la misma medida, si tal cual como el hombre tiene que pasarle todo esto, lo pasó Cristo, en vez de nosotros. Porque Cristo sabe que nosotros no podemos volver a la vida. Morimos y entramos en tormento eterno. Pero Cristo puede morir y volver a vivir. Entonces por eso no sustituye la condena, porque Cristo es inmortal. Se dejó cargar en la cruz con todos los pecados que nosotros nos condenaban a todo este destino. Para evitar que nosotros tuviéramos que ir a este destino. Para podernos dejar entrar al cielo, gratuitamente. Pagar Él lo que nosotros teníamos que pagar. Él paga. Y si Cristo paga, nosotros no pagamos. Entonces es gratuito para nosotros la entrada al cielo. La entrada está liberada. Es gratis la entrada. El que pagó el precio de entrada para ir al cielo fue Cristo en la cruz. Si alguien te dice que tú para entrar al cielo tienes que creer en Cristo y tienes que dejar el pecado, vivir una vida, te están estafando. Te están diciendo que tienes que pagar algo tú. Te están estafando. No, la entrada es gratuita. Sin que tú pagues nada. El que pagó por tus pecados fue Cristo. No tienes que pagar tú por tus pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. ¿Entiende que yo estoy argumentándole a usted para que en usted nazca una chispa de fe? La fe viene por el oír, y el oír la exposición de la palabra del Señor. Entonces el trabajo mío es argumentarle a usted, llenarlo de argumentos bíblicos para que usted se produzca la fe, que usted esté segura de que ya Cristo le salvó. Y eso es lo que el Señor tiene que encontrar en usted. En su corazón tiene que haber seguridad absoluta, seguridad de la salvación, de que ya Cristo lo salvó. Si usted peca, Dios lo va a castigar. Si usted peca, Dios lo va a castigar. Si usted peca, le van a ir las consecuencias por pecar, pero nunca más, la muerte de su alma. Su cuerpo muere y usted va al cielo. Todos los pecados se los pagó Cristo en la cruz. Tiene que tener seguridad de que ya Cristo es su Redentor, su Salvador. Entonces, el Señor tiene que encontrar una persona completamente convencida de que para esa persona ya es una realidad su vida en los cielos. Lo hizo posible Cristo en la cruz. Si Cristo no encuentra completamente persuadida, convencida, 100% a una persona de que para esa persona ya es una realidad su vida en los cielos, es cosa que pasa el tiempo y se muere y se va al cielo. Entonces Cristo no lo puede justificar ante el Padre, porque Cristo va a encontrar que esa persona está dudando. La va a encontrar dudando. Puede que sí, puede que no. No, si yo creo que Cristo me salvó, pero para asegurarme mejor voy a dejar el pecado, voy a dejar de ser tibio, voy a guardar santidad, porque si no, capaz que me vaya al infierno. O sea, está dudando, no está en fe. O sea, Cristo tiene que hallar fe en un corazón humano para poderlo justificar ante el Padre. Y fe es dar por sentado que la persona ya está en los cielos. Por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él pagó por nuestros pecados, los pecados que cometeremos hasta que nos moramos. Ya sea la gente que entra por la puerta estrecha al camino angosto, porque aquí también pecaremos, o las personas que siguen caminando en el camino ancho que va rumbo a la perdición, porque también ellos pecarán hasta que se mueran. Todos pecaremos hasta que nos moramos. Los del camino ancho, o los que entran por la puerta estrecha al camino angosto, aquí también pecaremos hasta que nos moramos. La diferencia entre los que están caminando en el camino angosto, que van rumbo al cielo, versus los que van caminando por el camino ancho, que van rumbo al infierno, es que nosotros hemos creído que ya Cristo nos salvó. Ellos no. Ellos no han creído que el pecado se paga con la muerte del alma. No le han tomado en serio el decreto condenatorio. No le han prestado la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este espantoso decreto condenatorio. Esto fue lo que tuvo que obligar a Cristo a venir desde el cielo a la tierra, para Cristo ponerse entre el decreto condenatorio y nosotros. O sea, Cristo poner el pecho a las balas que iban contra nosotros. Cristo muere para que no muramos nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer es creer. Dar por sentado que estamos en los cielos. Lo dijo Cristo, yo le doy vida eterna. Y en la cruz dijo, consumado es. Esa es la fe que Dios toma en cuenta para poder justificar al injusto. No le toma en cuenta sus pecados para poderlo justificar, para poderlo reconciliar con Dios. Tampoco le toma en cuenta sus obras de justicia, solamente le toma en cuenta su fe. En 2 Corintios 13:5, exhortación. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros,
a menos que estés reprobados en cuanto a la fe. Creíste, eres evangélico, pero creíste sin fe. Eso te impide entrar. La justificación no es por creer, la justificación es por la fe. En Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice así. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo, en forma espiritual, entra a morar dentro de mí, yo tengo la santidad de Cristo, yo tengo la vida eterna, yo estoy permanentemente con el pámpano en la vid, porque Cristo es la vid, está en mí, yo en Él y Él en mí, fusión. Yo lo tengo todo. Tengo la vida eterna, Cristo es la vida eterna. Tengo la santidad, Cristo es la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo como la carne y la sangre de Cristo, Cristo está en mí. He comido su carne, he bebido su sangre. Lo tengo todo. Tengo las arras, la prenda en garantía de nuestra herencia en los cielos. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con fe, porque la justificación es por la fe. No es creer así nomás, sino creer con fe. Y habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados. Cristo entró a morar dentro de ustedes. Él la prenda en garantía. Entonces Cristo, su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, morando en nosotros, le prenda en garantía de que cuando el Señor Jesucristo venga a las nubes, a llamar a su iglesia a los cielos, arrebatamiento, nosotros nos vamos con Él. Es el aceite en las vírgenes prudentes. La unción, el Espíritu Santo. El distintivo entre los que son genuinos salvados y los que son falsos salvados. La fe. Estar plenamente convencido que gracias al sacrificio de Cristo, logrado en la cruz del Calvario, consumado en la cruz, yo ya tengo vida eterna en los cielos. Para mí eso es una realidad. Ahora si yo mato, robo, fornico, no voy a quedar exento de las terribles consecuencias que me van a venir a mi vida por pecar. Voy a sufrir, perder dinero, me va a traer pérdida financiera el pecado, me va a traer pérdida de la salud, pérdida horrores espantosos, hasta me puedo morir, pero voy al cielo, porque el alma mía quedó inmortal. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu propio del ser humano nacido de nuevo, del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que está morando en él, segará vida eterna. O sea, si yo que soy salvo, empiezo a leer la Biblia, a sembrar para mi espíritu, el Espíritu Santo me va a tomar y me va a hacer ganador de almas. Segaré vida eterna. Otras almas también tendrán vida eterna. Pero si yo que soy salvo ya, siembro para mi carne, aténgame las consecuencias. ¿Me va a ir mal? Voy a sufrir mucho. Voy a sufrir demasiado, angustias, tristezas, pérdida de la salud, pérdida financiera, pérdida de la paz, pérdida de la comunión con Dios, incluso pérdida de la vida física. Dios me puede matar. Me mata el Señor y me lleva al cielo antes de tiempo. Pero yo ya tengo vida eterna. Entonces, en este sentido, toda persona que dice creer en Cristo, basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de ella, en cuanto a la salvación de su propia alma, para que Dios le impute, Dios juzgue que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella para la salvación del alma. Y por lo tanto, eso es prueba contundente, categórica, de que esa persona nunca creyó que ya Cristo le salvó en la cruz. Porque si esa persona hubiese creído que ya Cristo le salvó, para esa persona ser salva no estaría dependiendo de ella, de dejar la tibieza por la santidad, para poder por fin ser salvo. ¿Entienden? Lo voy a repetir. Toda persona que dice que ha creído en Cristo, es suficiente que Dios le detecte la más mínima dependencia de ella. O sea, que ella diga, sí, Yeshua HaMashiach, Yahweh, yo amo al Señor, yo voy todos los domingos a la escuela dominical, voy y tomo la cena del Señor, yo creo en Cristo, y la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo deje de ser tibio, que yo guarde santidad, que yo no peque voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de Hebreos 9, versículos 26 y 27, que yo persevere, 24, 13, más el que persevera hasta el fin te la salvo, que yo deje de ser tibio, Apocalipsis 3, 20, por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, tengo que dejar de ser tibio, tengo que guardar santidad, sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12, 14, que esté dependiendo de esas cosas. Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de esa persona, de que para esa persona irse al cielo, esa persona diga, yo soy salvo por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo deje de ser tibio, que yo guarde santidad, que yo deje de ser pecador, que yo haga un cambio de ruta, un cambio de vida, porque si no, capaz que me vaya al infierno. O sea, basta, para Dios es suficiente encontrar una persona
con la más mínima dependencia de ella. Que basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de esta persona en cuanto a la salvación de su propia alma, para que el Señor le impute a esa persona, le juzgue, Dios juzgue que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella, de esa persona, de sí misma, en cuanto a la salvación de su alma. ¿Eh? Y eso es prueba categórica de que esa persona nunca creyó que ya Cristo le salvó. Porque en la cruz del Calvario Cristo nos salvó, nos dio vida eterna. Si esa persona hubiese creído con fe, porque eso es lo que Dios le toma en cuenta al injusto para poderlo justificar, si esa persona hubiese creído con fe que ya Cristo le salvó, esa persona para ser salva no se encontraría todavía dependiendo de ella, dependiendo de dejar el pecado para por fin, según él, ser salvo, dependiendo de dejar la tibieza, porque los tibios los vomita la boca, dependiendo de hacer algo más aparte de lo que ya Cristo consumó en la cruz. Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de ella, que lo encuentre a esa persona dependiendo de dejar la tibieza, de guardar santidad para por fin, según él, ser salvo. Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de ella en cuanto a la salvación de su alma, para que Dios le impute a esa persona que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella para por fin, según ella, ser salva. Y por lo tanto es prueba contundente de que esa persona nunca creyó que ya Cristo le salvó en la cruz del Calvario. Porque si esa persona hubiese creído que ya Cristo le salvó, esa persona para ser salva no estaría dependiendo de ella para ser salva. Habría creído que ya Cristo le salvó, entonces el Señor lo hubiese justificado y lo hubiese sellado. ¿Me entiende? La justificación es sin tomarle en cuenta a los hombres sus pecados, sin tomarle en cuenta sus obras de justicia. O sea, Dios no le toma en cuenta ni sus obras buenas ni sus obras malas, solamente su fe. Es lo único que Dios le puede tomar en cuenta a una persona que ya pecó, que ya dejó el estado de niñez, que está condenada, que su alma condenada a la muerte, con sentencia de muerte contra el alma, moralmente corrompida, espiritualmente muerta, porque ya pecó, igual que Adán. El día que Adán comió, murió espiritualmente. El día que nosotros pecamos, morimos espiritualmente. Muerto espiritualmente, con el alma sentenciada a la muerte, moralmente corrompido y todavía siendo injustos. Lo único que Dios le toma en cuenta a un injusto para poderlo justificar, a una persona injusta que está moralmente corrompida, espiritualmente muerta, con necesidad de nacer de nuevo, judicialmente con su alma condenada a la muerte, es su fe. No sus pecados, no sus obras de justicia, solamente su fe. Y fe es dar por sentado que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, yo ya estoy en los cielos. O sea que es verdad que Cristo cuando dijo que me daba vida eterna, me la dio. Cuando dijo consumado es. Para mí es una realidad mi vida en los cielos. No importa si soy malo, si soy bueno, si peco o no peco. Alguien dirá, cuidadito, don Ulises. Y si blasfemo contra el Espíritu Santo, porque dice, cualquier pecado le será perdonado contra el Hijo de Dios. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Sí, pero una persona que es justificada por su fe es sellada con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en él. Es imposible que blasfeme contra el Espíritu Santo, que está en él. Es imposible. Los que blasfeman contra el Espíritu, los que pueden blasfemar contra el Espíritu Santo son personas que nunca, jamás han sido salvas, que nunca han sido justificadas, porque nunca han tenido fe, que nunca han nacido de nuevo. Siguen estando moralmente corrompidas, espiritualmente muertas, judicialmente con sus almas condenadas a la muerte, y siguen siendo injustas. Ellos pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Una persona sellada con el Espíritu Santo hasta la redención no puede blasfemar. Es imposible negarse a sí mismo el Espíritu Santo. Es que puede apostatar de la fe. Una persona que por fe es justificada no puede apostatar de la fe. Los que apostatan de la fe son los que nunca han creído con fe en el Evangelio. Dijeron que sí, pero la verdad es que no. Miren, en Él, en Cristo, también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, fuisteis sellados. Sellados, justificados y sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, la prenda de garantía, hasta la redención. Para siempre. Fuisteis sellados para siempre, perpetuamente. Nadie puede romper el sello del Espíritu Santo. Nadie. Nadie. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte ni la vida. Nada. Nada. Una vez que Dios eligió a una persona,
en base a su presciencia, sabiendo que él un día iba a arrepentirse e iba a creer el Evangelio, entonces lo eligió, no arbitrariamente, sino usando su presciencia, la persona que ya está elegida por la fe de ella. Ahora, ¿quién lo puede acusar ante Dios? ¿Quién presentará cargos contra los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Y más aún, el que fue resucitado, el cual está a la diestra de Dios, el cual intercede por nosotros, los que hemos creído en él. Romanos 8, versículos 33 al 34. Entonces, yo un día pequé. Me bastó una sola falta a la ley moral de Dios, a la ley de los mandamientos. Mentí un día, robé, forniqué, falté. Igual que Pepito, que faltó a la norma del colegio, llegó atrasado. De ahí en adelante no puede entrar a clase. Cuando yo pequé, no puedo entrar al cielo. Entonces, Cristo es el que justifica a los que creen en él. Entonces, Cristo tiene que encontrarme a mí completamente convencido de que yo ya estoy en los cielos. Si Cristo no me encuentra a mí completamente convencido de que para mí es una realidad mi vida eterna en los cielos, entonces Cristo no me justifica ante el Padre. Entonces yo no puedo entrar. Ahora, si Cristo encuentra en mi fe, me encuentra completamente convencido de que yo ya he creído que cuando Él murió por mis pecados me dio vida eterna en los cielos, entonces viene el Señor Jesucristo y le dice al Padre, Padre, déjelo entrar a Ulises, déjelo entrar. Y el Padre le pide un justificativo a Cristo. ¿Y por qué, hijo mío Jesús, por qué tengo que dejar entrar a Ulises? Si Ulises faltó, pecó contra la ley de los mandamientos. Cristo le dice, Padre, porque Ulises creyó de todo corazón que cuando yo morí por sus pecados le di la vida eterna. Entonces el Padre dice, ok, Ulises, entra. Cristo a mí me justifica ante el Padre, porque yo creí que Cristo me dio la vida eterna cuando Cristo murió por mis pecados en la cruz. Esa es la justificación. Dios les bendiga. Pregunta, ¿murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí, que es verdad. Dice que Cristo murió por los pecados de usted, por los pecados míos, por los pecados de nosotros. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Tiene usted completa certeza que por Cristo, que cuando Cristo en la cruz murió por sus pecados, usted ya está en los cielos? Que para usted da por sentado que usted está sentado en los lugares celestiales, no importa lo que pasa aquí en la tierra, que es verdad lo que Cristo dijo, que ya le dio vida eterna. ¿Le cree a Cristo? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Tiene usted vida eterna en los cielos? ¿Sí o no? Créalo con todo su corazón, porque ese es el resultado de que Cristo haya muerto por los pecados de nosotros. Nos ha abierto una puerta gratuita de entrada al cielo. La entrada está liberada. No hay que pagar. El precio de la entrada lo pagó Cristo en la cruz. Para nosotros es gratuita la entrada al cielo. Esa entrada para nosotros es efectiva por la fe, dando por sentado que el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados para nosotros es que ya estamos sentados con Cristo en los cielos. Ya es una realidad para nosotros la vida eterna en los cielos. No le crea a los pentecostales, no le crea a los católicos, no le crea a los mormones, no le crea a los bautistas, no le crea a los anglicanos, no le crea a los luteranos, no le crea a los adventistas, créale a Cristo. Para que sea justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.